quantos? Agora. Vamos orar. Padre, graças por essa manhã, né? Graças por a oportunidade que o Senhor ha dado a nós outros de ter esse tempo para seguir estudando o tema da piedade cristiana. Esta é a última classe do tema e pedimos que igualmente o Senhor nos bendiga, nos dê a capacidade de compreender o que vamos a estudar nessa manhã. E pedimos também, ó Deus, que não solamente do que vamos tratar aqui llene nossa cabeça de informação, pero por encima de tudo transforme nosso coração, para que sejamos mais semelhantes a Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com a leitura de Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Hoy el tema es la piedade em acción. Vamos a ver sobre los medios de gracia, la lucha diaria y la esperanza eterna. E les invito a que abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, nosotros também, teniendo em derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso e del pecado que nos assedia e corramos com paciência la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor de Hebreos nos presenta a vida cristiana como uma carreira. Não habla de estar quietos, sino de correr. O autor não está falando de perfeição, pero sim não habla de perfeição sem luta, sino de uma carreira com obstáculos, peso e pecado que todavia nos assedia. Essa é a expressão que temos aqui. E tampouco nos deixa sem direção, nos manda a correr com os olhos em Jesus, o autor e consumador de la fé. A piedade cristiana tem todo que ver com esta imagem. Ser piadoso não é viver em um monastério aislado do mundo, nem ter uma vida perfeita, sem luta. Ser piadoso é aprender a correr esta carreira que Deus nos puso por delante. Alimentados por la gracia, luchando contra el pecado, usando bien el tiempo y manteniendo la mirada fija en Cristo. Esta es la última clase de nuestra serie, como mencioné há pouco, y quiero que pensemos en la piedade como algo muy concreto, algo muy práctico, muy de todos los días. E aqui nós vamos mirar três aspectos. Primeiro, como Deus alimenta nossa piedade por meio de los medios de graça. Segundo, como se vê a piedade em nossa luta diária.
e em la maneira como usamos o tempo. Terceiro, como a piedade nos vai preparando para a glória eterna, o final glorioso de essa carreira. Agora, mientras avançamos, quero invitar-los a pensar não só em ideias, sino em tu própria carreira. Não só em la piedade em geral, sino em tu vida concreta, em tu ritmo, em tus lutas, em tu relação com Jesus. É neste aspecto que necessitamos enfocar, no aspecto personal. E para começar, quero fazer duas perguntas para ir reflexionando. Primeiro, quando pensas em tua vida cristiana hoje, te vês mais como alguém que está correndo na carreira ou como alguém que está meio estacionado no caminho? Segundo, nessa carreira, que sientes que mais te pesa agora mesmo? El pecado, el cansancio, las distracciones, el desánimo. Apenas para, a medida que vamos avançando, reflexionamos nestas duas perguntas. Então, guarda essas perguntas no coração mientras seguimos. E agora vamos para o primeiro ponto. Os meios de graça. Los medios de gracia son es la manera como Dios nos alimenta espiritualmente. Si la vida cristiana es una carrera, entonces nadie puede correr sin alimento. Dios no nos dijo simplesmente corran y luego nos dejó sin agua ni comida espiritual. En su sabiduría y amor, Él nos dio lo que la tradición reformada llama de medios de gracia. Los catecismos, la Confesión de Fe de Westminster, enseñan que los medios de gracia son aquellos medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención. De uma forma sencilla, podemos resumi-lo da seguinte maneira: a palavra, os sacramentos e a oração. E estes meios não têm poder mágico nem automático, mas que por abrir a Bíblia, sentar-se no culto ou repetir palavras em uma oração, já todo cambiou mecanicamente. Não é assim? Os meios de graça são ferramentas que Deus mesmo usa por meio do Espírito Santo para alimentar nossa fé, fortalecer nossa piedade e ajudar-nos a perseverar na carreira. Quero então que miremos brevemente cada um destes meios de graça. Primeiro, a palavra. E mira, põe lá atenção, porque depois tenho algumas perguntas que quero pôr para vocês. O primeiro é a palavra. E a palavra como um mapa e alimento. Salmo 1, versículo 2 e 3. Vamos ver. Salmos, capítulo 1, los versos 2 e 3. Vou pedir para o irmão César pueda leer para nosotros. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae,
que hace prosperará. Graças. Vamos a ler também 2 Timoteo, capítulo 3, e os versos 16 e 17. E a continuação vamos comentar. Eu vou ler isso para vocês. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, inteiramente preparado para toda boa obra. Estes dois textos nos transmitem esta ideia de mapa e de alimento necessário em la vida piadosa. La palabra de Dios es el alimento de la vida piadosa. Es el mapa porque nos muestra el camino. ¿Quién es Dios? ¿Quién somos nosotros? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es el pecado? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué significa vivir por su gloria? Por isso que podemos tomar a Bíblia como um mapa. Pero também é alimento porque fortalece, consuela, corrige, anima, exorta. O salmista disse em Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La piedra cristiana no puede existir sin la lámpara. Creemos en la palabra de Dios, que no hay isso significa que não mas devemos hacernos con fe que Dios habla a través de su palabra. Debemos poner atención en lo que estamos leyendo, intentando entender lo que dice las Escrituras. Y debemos acercarnos con disposición para obedecer. Perguntarnos que debo ter, que debo confessar, que eu vou fazer a luz de este texto. Uma prática sencilla de piedade é essa, uma pequeno passagem, por exemplo, um salmo, ou um versículo de um evangelho, ler com calma, subrayar uma verdade, e uma atenção e logo convertir essa verdade em oração. Oração não é complicado, necessita intenção. Segundo, a oração podemos decir que é a respiração da vida piadosa. Filipenses 4:6. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo. Nenhum pode ler, por favor. Por nada estéis afanosos, sino sean posibles vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
de pedir como viene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros como queridos invisibles. Si la palabra es el alimento de la oración, yo mencioné que es la predicación de la vida piadosa. Y la confesión bíblica dice que la oración es una parte esencial de la oración, pero en la práctica podemos decir que orar es hablar con Dios, como hijos que hablan con su Padre Celestial. En la oración expresamos nuestra dependencia, nuestra gratitud, nuestras luchas, nuestras dudas, nuestro anhelo de santidad. Oramos en nombre de Jesús, apoyados en su obra, oramos ayudados por el Espíritu que intercede con nosotros y nos fortalece, oramos segundo la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Ahora, es necesario entender que la piedad no se conforma en repetir palabras de memoria sin corazón. Yo hoy, este autor que por un tiempo creo que fue presbiteriano y después tornóse un congregacional, ¿no? Nos recuerda que Dios no se agrada simplemente de labios que hablan, sino de corazones vivos que se acercan a Él por medio de Cristo. E para a piedade busca que adoramos nuestra fe, nuestro amor, nuestro arrepentimiento y nuestra confianza en Dios estén realmente a Dios. Isso não significa para siempre con emociones fuertes, pero con sinceridad. Una oración piadosa puede ser sencilla, corta, como la del publicano dijo, se propicio a mí, pecador. Lo importante es que venga de un corazón que se presenta honestamente delante de Dios. El tercero de gracia, y después de ese, vamos a tener un tiempo para comentarios y preguntas. Los sacramentos. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Y otro texto será 1 Corintios 11, 16. Yo voy de Corintios y voy a pedir a Andrés, puede leer Romanos 6, 3 y 4, por favor. Vamos a ver Gracias. 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí yo quiero pensar en los sacramentos como predicación visible de la gracia. Dios también nos alimenta por medio de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. La confesión de fe los llama de signos y sellos del pacto de gracia, es decir, son como sermones visibles dados por Cristo para confirmar las promesas que escuchamos en la palabra.
bautismo, Dios nos señala y sella la realidad de nuestra unión con Cristo, el perdón de pecados, la nueva vida del Espíritu. Y pasa la cena, Cristo mismo nos alimenta espiritualmente, fortalece nuestra fe, renueva nuestra gratitud y confirma nuestra unión con Él y con otros. Los sacramentos no son shows religiosos vacíos ni rituales mágicos. Son de gracia. Cuando se reciben con fe en el contexto de la iglesia, bajo la palabra. Por eso, un creyente piadoso valora estos momentos. Los toma en serio. Los vive en acción, examinando el corazón y descansando en la obra de Cristo. Bueno, quiero que estemos juntos ahora, antes de pasar al siguiente punto, en dos preguntas. La primera, de estos tres medios de gracia, la palabra, la oración y los sacramentos, ¿cuál sientes que Dios ha usado más para alimentar tu piedad en este tiempo? La segunda pregunta, ¿en cuál de ellos percibes hoy un descuido en tu vida? ¿Qué cambio muy concreto podrías hacer esta semana, especialmente en tu uso de la Biblia o de la oración para correr mejor la carrera? Bueno, es posible que la respuesta que digamos a la primera pregunta sea la palabra y la oración. A unos tal vez más la palabra, a otros más la oración, para algunos los sacramentos. Tem sido el alimento. Pero necesitamos considerar que Dios usa todos estos medios de gracia para que podamos crecer en la piedad cristiana. Y por eso es importante, cuando consideramos preguntas como estas, hacer una evaluación sincera de nuestro corazón. ¿En cuál de estos medios de gracia percibes hoy un descuido en tu vida? A veces descuidamos de la lectura y de la meditación de las escrituras. Descuidamos de la oración. Descuidamos en participar de la mesa del Señor. Y por eso la evaluación es extremadamente necesaria y debe ser hecha con sinceridad. Yo veré otra vez las dos preguntas de este primer punto. De esos tres medios de gracia, la palabra, la oración y los sacramentos, ¿cuál sientes que Dios ha usado más para alimentar tu piedad en este tiempo? La segunda pregunta, ¿en cuál de ellos percibes hoy un descuido en tu vida? Y hay una otra pregunta también. ¿Qué cambio muy concreto podrías hacer esta semana, especialmente en tu uso de la Biblia o de la oración para correr mejor la carrera? ¿Algún comentario? Bueno,
vez que tomamos la cena del Señor, precisamente así es, muchas veces lo digo como un ritual. Una primera vez porque el Señor me incluyó, pero definitivamente sí, es un medio de gracia, tal por la oración o la lectura de la palabra. Gracias. Y creo que ese exceso lo tiene precisamente los grupos, y se va a decir pueden callar. Pero este tipo de exceso lo tienen los grupos cristianos que no son confesionales, o sea, que precisamente ellos les estiman eso porque ven algo malo. Sí, como un grito vacío.